Concesionarios a nivel nacional. Chery Innovación. Es el nuestro. Este instante se ubica en 3168. 31. Hasta hace un ratito. Respetable compañero Jorge Ortiz. Leíamos 3242. Pero Vicente va a enterar. Propio empeño por información nos indica su celular y ahí está 31,68. Jorge Ortiz está con nosotros en Guayaquil, al señor economista don Walter Spurrier. Don Walter, muy buenos días, con el afecto y el respeto que le tenemos todos los periodistas ecuatorianos. Está también el señor economista Roque Sevilla. Qué difícil es ubicarle en territorio ecuatoriano a Roque. Es que su trabajo es ese. Imagínense ustedes la cantidad de viajes que él tiene que realizar. Usted está el economista Roque Sevilla. Le está. No, es que la broma era para Roque. Si él viaja más que Correa. Imposible. Imposible. Pero es buena pregunta, ¿no? Se quedaría pensando, Roque. Bueno, es que la movilidad que tiene este gran empresario ecuatoriano, don Roque Sevilla, es impresionante. Nosotros que le hacemos un seguimiento por molestarle periodísticamente, lo buscamos a menudo. Y en un momento está ya en Italia. Creo que ha dejado de irse por esta temporada, porque es muy italiano el tipo. Debe tener ahí conexiones muy importantes, en Europa fundamentalmente. Bueno, como que se impone Jorge Ortiz mantenernos los ecuatorianos. Tenernos unidos y seguramente muy bien preparados para que acciones en defensiva, en una onda defensiva, que vale la pena que nos detalles cuál es tu percepción de este momento. Jorge Ortiz en Radio Democracia. Obviamente si vamos a estar en contacto con Walter Spurrier, Roque Sevilla, ellos desde el punto de vista económico podrán decir muchas cosas muy importantes que yo por supuesto ni manejo ni sospecho siquiera. Yo lo que siento, Gonzalo, es que en el mundo entero la reacción ha sido desmedida. Estamos actuando de una manera exagerada. Sí, 100.000 contagios y 3.400 muertos pueden sonar a mucho, pero si vemos que hace 100 años, 1920, el mundo estaba saliendo de una epidemia, la de gripe española. La peste negra también. La peste negra fue en la Edad Media y en Europa. ¿Sí? Pero la gripe española fue hace un siglo, abarcó todo el planeta y mató 100 millones de personas. 100 millones contagiados, es decir, creo que las dimensiones son otras, y yo trato de encontrar en esta sobrereacción de la gente una consecuencia del proceso. Cuando un fin de semana nos excedemos en la comida, subimos un mes de hambres, de privaciones, de limitaciones para bajar ese peso. ¿Es por qué? Porque a lo largo del proceso de evolución, la especie humana no siempre tuvo asegurado su alimento. Y entonces, evolutivamente, aprendió su organismo a almacenar grasa para los tiempos de vacas flacas. Y después esa pérdida de grasa se hacía de épocas de sequía, de inundaciones, de difícil acceso a la comida, pudiera sobrevivir.
Yo creo que igual nos pasa con esto. En el proceso de evolución, la especie humana era una especie muy inferior en cuanto a sus capacidades defensivas y ofensivas frente a la mayor parte de las especies con las que convivía, especialmente los felinos en las selvas. Que seamos especialmente grandes, ágiles, fuertes, rápidos, no podemos volar, no podemos subirnos con presteza a los árboles, no podemos sumergirnos bajo el agua. Y entonces aprendimos dos cosas. La una, y es la que me quiero referir, a estar siempre alertas. La segunda, a usar nuestro cerebro, y nuestro cerebro empezó a ser cada día mayor para encontrar con el cerebro habilidades que nos permitieran defendernos especialmente de los grandes felinos. Pero sobre todo aprendimos a estar siempre alertas porque éramos una especie débil, frágil, vulnerable. Y esto nos hizo que seamos una especie de alertas tempranas, una especie que vivamos sobresaltados porque si nos descuidábamos, simplemente desaparecíamos como especie y los individuos, cada uno de ellos, pues se jugaba la vida frente a animales mayores con más capacidad agresiva. Yo creo que por esas alertas tempranas, el ser humano se acostumbró, la especie humana se acostumbró a vivir a la defensiva, siempre buscando de qué estar preocupado, porque tenía muchas razones para estar preocupado por su supervivencia. Y yo veo en esas alertas tempranas, en nuestro proceso evolutivo, una razón para lo que esté pasando hoy. Una epidemia de gripe, una de tantas que ha habido, que tiene 3.400 muertos, que en 7.000 millones de seres humanos de este planeta es una cantidad. Una muerte es una tragedia. Así es. Y 3.400 son una gran tragedia. No es como decía Stalin, un muerto es una tragedia, 1 millón de muertos es solo una estadística. No, ciertamente Stalin, como la mayor parte de las cosas que sostenían los socialistas, pues están equivocadas. Pero no creo que se justifique esta reacción de pánico en que los mercados colapsan, los precios del petróleo se desploman, el comercio internacional se paraliza, los gobernantes se ponen pálidos, temblorosos y no saben cómo reaccionar, la gente suspende viajes, suspende área, es imprescindible. Pero de ahí a este pánico generalizado por el coronavirus, creo que hay un trecho insalvable. ¿Usted qué opina, señor economista don Walter Spurrier? Buenos días. Buenos días y muy interesante la exposición de Jorge. El asunto es que, en primer lugar, de que puede haber mundial si no se toman medidas para impedir o para obstaculizar el progreso de esta gripe, obstaculizarla y pedir que llegue a todas partes antes de que se haya desarrollado una vacuna. Porque si bien es cierto, como dice Jorge, la muerte de la gripe española, que a propósito se llamó gripe española porque entró a Europa por España, pero no se originó en España, venía de Oriente, dice que moría un alto porcentaje de las personas afectadas, sino sentido de la población. Se teme que esto pueda ser algo similar. Ahora, el asunto, ese es un tema, y es un tema discutible, ¿no? Porque hay dices, el punto objetivo es que la China decidió detener este virus, decidió contenerlo. Ha tenido un relativo éxito en su búsqueda de detener este virus, y la manera como lo ha detenido ha sido prácticamente ordenar a los chinos que se queden en la casa y que no salgan, que no vayan a trabajar, que no vayan no salgan a comer en restaurantes, cerrados los restaurantes, todo por un determinado lapso, como para que la gente que estaba infectada que espere el periodo en el cual podían contagiar. Entonces, eso significó, por ejemplo, comenzamos con los problemas adicionales.
que compraron los chinos, las empresas chinas para las festividades del Año Nuevo Chino, porque coincidía con esto. Resulta porque se extendieron la vacación del Año Nuevo Chino, pero se prohibieron las festividades, entonces se quedó almacenado ese camarón. Entonces todo el nuevo camarón que llegaba a la China lo comenzaron a rechazar los chinos, o sea, se cayó el precio del camarón. Luego, a los productos que vende la China y que exporta la China comenzaron a escasear, y el resultado es que hoy la economía mundial está tan integrada de que el que un gran suministrador como la China no suministre sus productos significa de que se paralizan su trabajo. Y luego también en todos los que utilizan los productos finales que hace la China. Puedo dar un ejemplo. Cuando hubo el maremoto en el Japón que afectó a ese sector donde estaban las centrales nucleares, una de las fábricas afectadas era una fábrica que producía determinado ingrediente en las pinturas de automóviles, y aparentemente era la única o con mucho la mayor empresa en el mundo que hacía ese tipo de pinturas de automóviles. El maremoto significó de que se detuvo por algún tiempo la producción de automóviles en todo el mundo, porque todos podían pintar, ¿ya? Entonces, y me decía, en estos instantes en el Ecuador no hay brochas. ¿Cómo no hay brochas? Sí, porque se esperaban envíos de la China y no llegaron, y no hay brochas, no hay cómo pintar. No podemos establecer una factoría que haga brochas en el Ecuador. Es posible Qué que increíble. haya una factoría, Claro. es posible que se haga ahora, pero probablemente hay. Lo que sucede es que las chinas son mucho más baratas. Y si alguien hoy trata de aprovechar, ya que se restituye la producción, resulta que va a tener que liquidar con un despido intempestivo a todos los trabajadores que tomó. Entonces hay un costo laboral muy alto. Nuestra economía no permite aprovechar este tipo de oportunidades, porque está hecho como para que todo sea estable y que no cambie en el tiempo, ¿no? Estamos en esa situación, y esto es lo que trae nuevas complicaciones. ¿Qué pasa con lo del petróleo ahora? Arabia Saudita dice, bueno, no podemos permitir que el petróleo caiga tanto, un nuevo recorte. Y Rusia dice, no, hasta aquí fui yo con los recortes, ya no recorto más. Entonces Arabia Saudita dice, así, no recortas. Entonces ahora yo voy a aumentar la producción, voy a tirar abajo el precio porque yo puedo aguantar más que tú y más que otros productores en el mundo, y ha venido esta enorme caída del precio que hay gran fluctuación, ¿no? Tengo aquí pero Jorge Ortiz dice, Walter, que estamos inmersos en una onda muy especulativa, alarmista, exageradamente lo ubicamos a la dimensión de crisis natural o algo por el estilo. ¿Cuál es? Usted le escuchó también a Jorge, que está entre nosotros. Walter, ¿cómo debemos manejarnos, especialmente los medios y muchos que aparecen comadres, ¿no? Comadres de tragedias y de cuentos falsos? Pero la cosa también es que tenemos que prepararnos y actuar unidos y muy disciplinados. Entonces ahí combinar esas virtudes en una sociedad resulta bastante complicado. No sé qué opine usted. Bueno, yo pienso que los medios lo están manejando bastante bien. El problema es por las redes sociales. En las redes sociales se dice cualquier barbaridad, cualquier exageración, y se crea un enorme pánico. Los medios, yo pienso que han estado reportando las cosas sin causar este nivel de pánico, pero sí haciendo ver las consecuencias que hay. El Ecuador podría cambiar de actitud y decir, no me voy a preocupar tanto del coronavirus, pero el hecho es que en el mundo lo están haciendo. Y por lo tanto vamos a sufrir las consecuencias de que no hay suministros para la industria, la caída del precio del petróleo, el problema de la venta de nuestras exportaciones. Ahora, yo sí
yo no sé, yo no creo que en el Ecuador hemos estado exagerando las cosas en este momento. Nosotros no hemos cancelado los partidos de fútbol o la asistencia de gente a los estadios a ver los partidos de fútbol. Acaba de haber un gran concierto en Cuenca, eso no se canceló, ese gran concierto en Cuenca. Y nos están reportando las autoridades día a día cómo va el asunto de los enfermos con coronavirus, y se sostiene que esencialmente ha sido un caso y que todas las demás cuestiones que se han declarado giran alrededor de ese caso. No, yo creo que probablemente hay más personas infectadas, pero que no han mostrado los efectos, ¿no? Porque la mayor parte de las personas no muestran efectos, pero sí pueden contagiar. Pero yo pienso que el Ecuador está manejando las cosas bien. Yo pienso que no hacer los controles estaría mal, y hasta ahora no hemos entrado a una fase de tomar medidas drásticas. Hay que volver a crecer la economía y zafarnos del gancho del colapso de temor, sin perder algunos elementos fundamentales de precaución en cada uno de los hogares, en cada factoría, en cada escenario de trabajo. ¿Cómo recomiendas tú esto, mi querido Jorge? A ver, yo diría... Roque Sevilla, ¿tenemos la posibilidad de conectarnos con él? Ojalá. A ver, yo diría, Gonzalo, que el análisis de Walter fue absolutamente impecable. Él es un analista absolutamente prolijo, conocedor, y por supuesto la explicación que nos dio es impecable. Nos explicó que son una serie de fichas de dominó que han ido cayendo. Sí. El problema es la primera ficha, desde mi punto de vista. Es decir, la reacción de la China de poner prácticamente en cuarentena a 1.400 millones de personas, suspender el trabajo en las fábricas, cerrar los restaurantes, es decir, poner en cuarentena a un país, el país más poblado del mundo, me parece que es una reacción desmedida. Todo lo demás, como muy bien lo explicó Walter, viene por consecuencia de ese primer movimiento. En el caso del Ecuador, creo que la reacción en general ha sido prudente. En efecto, no se han cerrado estadios, no hemos hecho ninguna barbaridad, tomamos precauciones y hay que seguirlas tomando, por supuesto. Pero creo yo que debemos ser más, o sea, el gobierno debería este momento aprovechar para tomar los correctivos de la economía que no tomó en su momento. Yo creo que la gente... Él posiblemente en algunos cuadros esté pensando que lo mejor es sumarnos al estancamiento y esperar algo por el estilo. Eso no me parece conveniente. No sé qué opinas tú. Sí, yo estuve oyendo lo que decían Prado, Albornoz y Suet antes de esta entrevista. Y los tres coincidían que hay que hacer reformas importantes y rápidas en la economía. Y emergentes, sí. Y se ha perdido mucho tiempo. Sí. En octubre pasado, con ese acto masivo, tumultuoso de vandalismo desencadenado por los indígenas. Lo del Vargas, sí. Y pretendido, y que pretendió capitalizar muy antidemocráticamente, muy perversamente el correísmo, pues el gobierno como que se quedó paralizado de espanto. Y en 5 meses, salvo la administración diaria de las cosas del Estado, no le hemos visto tomar decisiones. ¿Se dejó manipular del vicepresidente, crees tú? No, yo creo que el gobierno se asustó de los indígenas. Por eso. No, se asustó Vargas decía del segundo presidente. El segundo presidente. Bueno, yo creo que el señor Vargas y el señor Issa deberían estar presos porque lo que hicieron fue absolutamente violento, destructivo, cerrar los pozos de petróleo, dejar sin provisión de agua potable Ambato, arrasar el centro histórico, quemar la Contraloría en connivencia con el correísmo, pues es un acto absolutamente delictivo y deberían estar, si no presos, por lo menos encausados judicialmente, y el proceso creo yo que muy adelantado. No ocurrió, pero lo grave es que el gobierno se quedó paralizado de espanto. Y los economistas, ¿qué saben? Que no son todos. Los liberales normalmente saben manejar bien la economía, los otros no. Así por lo menos es la experiencia histórica del mundo. Dicen que hay que tomar medidas. Yo creo que el gobierno debería aprovechar la situación actual para tomar las medidas correctivas. Digan lo que digan y hagan lo que hagan el señor Vargas y el señor Issa. Tiene que jugársela. Yo creo que tiene que jugársela. Pero a mí me parece mal, y vuelvo a mi argumento inicial, que la reacción del mundo, empezando por ese primer movimiento, San Agustín diría el primer motor, el que impulsó todo el movimiento, eso de poner en cuarentena a un país y desencadenar toda esa crisis de la economía, me parece que fue una medida exagerada que por los números de contagios y de muertes, todavía no se justifica. A lo mejor la epidemia llega a ser, espero que no,
recemos para que no sea como la gripe española de hace un siglo, pero por ahora estamos hablando de, en términos globales, números pequeños frente a los cuales hemos tenido una reacción desmedida. Yo creo que debemos serenarnos, ponernos a trabajar. La ciencia seguramente ya lo está haciendo, los laboratorios médicos lo están haciendo, en busca de, como lo han hecho con otras mutaciones del virus de la gripe, una vacuna y unos remedios efectivos y prontos. Yo creo que en eso debería estar este empeño y no en poner en cuarentena a países enteros, paralizar el mundo, llenarlo de pánico frente a una epidemia que puede llegar a ser letal, pero que por ahora casi, exagero un poco, pero casi no pasa de ser una anécdota. El estancamiento económico, ¿cómo debe ser reactivado? No solamente se puede hacer con anuncios, sino con actitudes. Y allí tienen los señores empresarios y los gobiernos. Los gabinetes de producción de todos los gobiernos tienen este rato la dimensión de responsabilidad más significativa para que esto vuelva. Porque ustedes recuerdan, estamos viviendo una etapa más o menos correísta, pues el expresidente solía decir que no pasa nada nunca, que fondos para cualquier emergencia no valía nuclearlos, no valía construirlos, los fondos de emergencia, digamos, fondos de emergencia. Correa decía más o menos esto, apelamos al archivo. Tenían fijación con los fonditos de liquidez. Compañeros, fonditos de liquidez es como que si ustedes no tienen para darle comer a sus hijos, tienen que llevar a sus hijos al médico y no le llevan al médico, pero tenemos la plata bajo el colchón y qué prudente que somos, ¿no? Y Dios no quiera se les muere el hijo. Eso es irresponsable, pues eso es ser inhumano. Si tengo la plata, atiendo a mi hijo adecuadamente. Pero ¿qué pasa si viene un problema mayor? Bueno, a nivel personal yo puedo atender un poquito por ahí guardadito. Pero si tengo un vecino seguro que me puede prestar plata en el momento de dificultades, ahí sí dedico toda mi plata para mejorar la comida de mis hijos. Si están comiendo una vez por día, que coman 3 veces, llevarlo al médico. Y si viene, pierdo mi trabajo, se me arrumba la casa, vecino, présteme y sé que me va a prestar. Esa ha sido la filosofía de la Revolución Ciudadana. Miren ustedes, estamos en la misma cosa, Walter. Bueno, lo que pasa es de que no es que usamos los fonditos para digamos, para llevar el hijo al médico, sino que nos lo gastamos muy alegremente, irresponsablemente, como en el caso del Correato. Y en estos momentos ningún vecino nos quiere prestar plata. De hecho, los mercados se están poniendo entre el Ecuador el segundo riesgo país más alto del mundo, después del de Líbano, y Líbano acaba de declarar la moratoria de la deuda. O sea que estamos ya no cuentan ellos porque pues ya no son sujetos de crédito, y nosotros le estamos ganando a la Argentina en este campeonato mundial de riesgo país, estamos ganando a la Argentina. Entonces no, estamos muy mal, y el problema es que no podemos pensar que en el corto plazo se va a reactivar la economía. La reactivación de la economía bajo dolarización necesariamente significa que vamos a importar más, y no hay plata, no hay divisas. Tendríamos que exportar más, y nuestro principal rubro de exportación, que es el petróleo, está bajando el precio, y los rubros privados, con toda una política que más bien ha sido en los últimos años negativa, agresiva contra las actividades de exportaciones, con costos inmensos de producción en el país superior a los precios en los países competidores nuestros, significa que las posibilidades de nosotros de exportar, de crecer en exportación, están muy limitadas. Entonces, y por otra parte, el crecer vía el crédito externo, como se hacía bajo el gobierno de Correa, ya está cerrado. Entonces, esa vía. Entonces, tenemos que hacer un ajuste más firme
para José Hidalgo. poner en orden la casa y ahí poder comenzar a crecer. Como dije yo en mi artículo en el Universo de ayer, ahorita estamos a fuego lento. La crisis que tuvimos hace 20 años es como si hubiéramos caído en un sartén y nos quemamos y saltamos enseguida saliéndonos del sartén porque nos quemamos. Ahora estamos a un fuego lento en que no salimos, ¿no? En aquel entonces tuvimos una enorme caída de economía. Mucha gente perdió su dinero, pero al cabo de pocos años la economía ya había superado lo que estaba antes de la crisis. Ahora la crisis surgió en la segunda parte del 2014, estamos en el 2020 y en términos per cápita tenemos un ingreso inferior al que tuvimos en el 2014. O sea, vamos ya entrando al 6º año de la crisis y no lo hemos superado. Y todavía estamos lejos de superarlo. Entonces, lo que tenemos es que poner la casa en orden. Cuando nos vean que estamos poniendo la casa en orden, ahí sí el mercado internacional nos va a prestar dinero para facilitar esta puesta en orden de la casa. Ahorita lo que ellos están sintiendo es que no lo estamos haciendo, que los ecuatorianos no tenemos conciencia de cuán crítica es la situación, que el gobierno no está dispuesto a cortar el gasto corriente como tiene que cortarlo, que la Asamblea no está dispuesto a aceptar importantes aumentos de impuestos, que la población no está dispuesta a aceptar aumentos de precios de los combustibles. O sea, todo lo que es aumentar ingresos o disminuir ingresos no lo estamos haciendo con la suficiente diligencia. Y entonces, mientras que no lo hagamos, la crisis se va a mantener. Ahora, cuando los precios, Jorge, cuando los precios de las materias primas caen, los inversionistas se refugian en otro activo de valor, que es el oro. Ya lo dijimos hace un momento, que es el oro. Y otro activo de valor, digamos, de acuerdo con José Hidalgo, director de Cordes, es el mismo dólar. Es la divisa norteamericana, la moneda más dura del continente y seguramente del mundo. Entonces, en este caso, el oro o el dólar, según explica José Hidalgo, director de Cordes, con la apreciación del dólar, Ecuador ha perdido competitividad porque países vecinos como Colombia o Perú han recurrido a la devaluación de sus monedas para abaratar sus exportaciones, encareciendo las importaciones. Encarecer las importaciones disminuye las exportaciones ecuatorianas. Según el ministro Iván Montaneda, todas las exportaciones hacia China se han reducido. Claro, todavía no hay cifras. Los precios del banano, por ejemplo, los precios del camarón, los precios de nuestros productos estrellas ecuatorianos, se mantienen en ese país. Según Carlos Larrea, que yo le pedí también al compañero, reconoce que las repercusiones económicas se sentirán, ojalá uno de sus hermanos nos pueda dar el teléfono al... Carlos Larrea. ¿Está que, ¿en dónde está? En línea, en China. Está por WhatsApp. Ah, ya. Carlitos Larrea, muy buenos días. El compañero Jorge Ortiz va a tener la bondad... Don Gonzalo. ¿Cómo está usted? El compañero Jorge Ortiz va a tener la bondad de averiguarle. Bueno, Gracias, estoy a las órdenes. ya,
Estábamos comentando aquí, yo comentaba, embajador, que la reacción en el mundo ha sido un poco desmedida frente a esto del coronavirus. Y Walter Spurrier, con su capacidad tan conocida de análisis, nos explicó de alguna manera que se ha producido una especie de efecto dominó, que el momento que China decidió prácticamente poner en cuarentena su país, que cerró fábricas, que cerró restaurantes, que cerró estadios de fútbol, que cerró prácticamente toda la actividad económica, pues se desencadenó un proceso económico que obviamente está afectando al mundo entero, al Ecuador incluido, desde luego. Por eso sería interesante que ustedes de la China nos cuente si es que en realidad en la China se siente ese ambiente de pánico, si es que el proceso de poner en cuarentena a un país entero se justificaba, está dando los resultados necesarios, porque, insisto, a mí me parecía, y hice una exposición un poco larga y basándome en la evolución de la especie humana, decía yo que el ser humano ha reaccionado desmedidamente. Desmesuradamente, decía, sí, porque yo decía que la especie humana, por su proceso evolutivo, pues es una especie que desarrolló una serie de alertas tempranas para poder sobrevivir como especie, ya que es una especie vulnerable, frágil, que no tiene grandes colmillos, grandes garras, no es demasiado grande, ágil, fuerte, rápida, no puede volar, no puede subirse con presteza a los árboles, y que por lo tanto desarrolló una serie de alertas tempranas para poder ponerse a buen recaudo ante las especies más grandes. Pero claro, todo esto a lo mejor hizo que hoy la especie humana esté reaccionando con exceso de temor, y que este pánico que empezó en la China nos ha contagiado al mundo entero y está paralizando la economía. ¿Cómo lo ve usted desde allá? Carlos, ¿está usted en Pekín o en qué otra jurisdicción china? Pero, Jorge, un verdadero placer saludarles. Es un verdadero gusto poder compartir con ustedes un poco de estas impresiones que podemos también trasladarlas desde Beijing, la capital de la República Popular China. En este momento son las 21:55 de la noche. Y bueno, escuchándole a Jorge, algo tan metodológicamente desarrollado, yo tengo algunos comentarios que realizar desde aquí, desde la República Popular China. Primero, si el virus como tal, COVID-19, como ya lo denomina oficialmente la Organización Mundial de la Salud, se ha logrado contener en la República Popular China, es precisamente gracias a estas rigurosas medidas de contención que han sido dictadas por el gobierno chino. Yo debo reconocer que toda esta situación es una situación compleja, una situación excepcional, ha roto completamente los patrones de comportamiento habitual de las personas, de la sociedad en sí, primero en China y luego de la comunidad internacional individualmente y luego en su conjunto. Y ahora estamos viendo las consecuencias y el control de daños que la comunidad internacional comienza a definir y a manejar hacia adelante. Yo veo que las medidas adoptadas por el gobierno y nosotros, los funcionarios diplomáticos, los migrantes que también están aquí, la mayor parte son empresarios individuales, autónomos, son estudiantes. Hemos realmente el tener casi... Vamos, ahí está. La gravedad del asunto. ¿Sí? Sí, que se nos interrumpe a momentos dado el... Mucha disciplina. Usted destaca la disciplina del pueblo chino, que es un valor agregado a la estirpe de estos compatriotas del planeta para subsistir a estas u otras caídas en términos económicos o en términos sociales.
políticos inclusive, la llegada del coronavirus, ¿cómo hace que Beijing esté luciendo este momento? Para tener una idea también de una descripción de un connacional, nuestro embajador en la capital de China. Tenga la bondad, embajador. Bueno, con todo y esto es de alguna manera expectante, ¿no? Hay que preguntarle desde el lado económico. ¿Qué comentario? ¿Ya estamos? Sí. Carlitos Larrea, le estamos escuchando. Tenga la bondad. Ya, gracias. Me refería a que, imagínense lo que es manejar, reglar la conducta de 1.400 millones de personas en uno de los países más grandes del mundo, el año chino, el año lunar que comenzaba a finales de enero del 24, y en el que se considera el mayor flujo. Todos estos elementos obviamente motivaron. Complicado, ¿no? Complicado. Pero nos imaginamos, deben en Beijing, tú que has viajado tanto, Jorge, en Beijing, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos de la población en todo el territorio chino, ¿no? Bueno, estamos hablando de un país de 1.400 millones de personas, el país más poblado del mundo. Obviamente poner en cuarentena a un país entero de esas dimensiones es una labor titánica, pero eso también solamente es posible cuando hay un régimen como el chino, que es un régimen autoritario, es un país de partido único, el Partido Comunista, no es un país de democracia, de libertades, y por lo tanto, claro, el momento que el gobierno chino ordena, se cierran las fábricas, pues se cierran los restaurantes, se cierran. Eso en un país democrático es muchísimo más complicado, porque pedirle a la gente que cierre sus restaurantes, cierre sus negocios o cierre sus fábricas es absolutamente imposible. La gente obviamente se rebelaría. Solamente se puede en un país que es una dictadura, en la cual es posible ordenarle a la gente que cierre las fábricas, cierre los restaurantes, se quede en la casa. En todo caso, esa es la reacción que a mí me parece desmedida. Y así como el embajador Larrea destaca la disciplina del pueblo chino, yo también destaco la falta de libertades que eso implica, porque es muy raro que un país pueda ser puesto en cuarentena de esa manera tan rígida. Y si bien hay que encomiar la disciplina del pueblo chino, también hay que destacar pues que el pueblo chino está acostumbrado por su historia, primero a lo largo de todas las dinastías que gobernaron hasta 1925 y después el gobierno hasta 1949, cuando el triunfo del maoísmo, pues es un país en el que normalmente hay unos niveles de disciplina que se parecen mucho a los niveles disciplina carcelarios. En una democracia sería más complicado. Hoy mismo en Italia se están tomando medidas bastante duras de control de la población, pero obviamente gran parte de la población italiana está muy descontenta y no se ha podido pedir que se cierre todo. Se pueden pedir que se cierre el campeonato de fútbol, los estadios, pero no se le puede pedir a la gente que cierre sus fábricas, sus negocios, sus actividades, sus talleres, las universidades, porque eso es paralizar un país. Y yo creo que esa parálisis que ha causado China para tratar de prevenir la expansión del coronavirus, si bien puede haber sido desde el punto de vista epidemiológico una medida inevitable, en todo caso creo que eso generó ese efecto dominó que ha hecho que la economía del mundo entero se esté paralizando y esté causando unas pérdidas enormes, lo cual significa más desempleo, más pobreza, más desamparo para cientos de miles de personas, para millones de personas en el mundo entero, desde los países más cercanos al entorno de la China o más cercanos a los países contagiados, hasta los países más lejanos en los cuales pues el coletazo del dragón nos está afectando muy, muy duramente y nos puede afectar aún más. Yo insisto, creo que la medida, si bien todas las precauciones que se tomen son necesarias, creo que esa reacción de pánico es un poco exagerada. Preguntamos por ahora. sí,
Gracias, Jorge. Preguntamos a nuestro embajador en Beijing, República China. Este mismo instante, ¿se pueden abrir oportunidades para nuestro país? No obstante la afectación de exportaciones, ¿podríamos ganar tal vez más mercado en otros lugares como Europa, por ejemplo, o el mercado ruso en productos que antes llegaban a China? ¿Y cuáles son los problemas que están atravesando los buques que llevan productos ecuatorianos que han sido solicitados desde hace gran rato por los demandantes en la República China? Ojalá la parte económica y de las relaciones binacionales entre Ecuador y China nos pueda comentar, embajador. Adelante, Beijing. No. Sí, estamos en Beijing y nosotros hemos visto cómo todo comienza de manera escalonada y gradual a volver a la normalidad. Puedo mencionarles que el panorama en China es positivo, según la información del gobierno. Consideran que el impacto del COVID-19 es de corto plazo y va a ser controlable. Permitirá que el funcionamiento de las diferentes cadenas logísticas vaya mejorando paulatinamente a medida que las carreteras se están abriendo, así como la gente también comienza a retornar a sus trabajos de manera escalonada a fin de evitar contagios. Yo insisto, si es un impacto de corta duración, todavía podría ser manejable. Si estamos hablando de un tema que va a tener recién sus coletazos iniciales en junio, ya tendría que ser un grave problema. Insisto que hasta la fecha, los productos que se encuentran en el mercado, en los productos ecuatorianos emblemáticos, como son el camarón, especialmente, hemos podido determinar a través de nuestra oficina comercial que se encuentran en Persa, que se encuentran a los mismos precios que antes. Ya, qué bueno. Ahora los puertos, ¿hasta dónde están arribando mercancías de todo el planeta hasta la República China? Debe también ser este momento un asunto estratégico para poder entregar los pedidos que nos han formulado a nuestros exportadores acá en Ecuador. ¿Cómo explica este acontecimiento comercial? Así es evidente un impacto a las operaciones de logística en sí. Estos inconvenientes, de acuerdo con las previsiones que se están haciendo, deberían reacomodarse ya a un algoritmo normal a partir del segundo trimestre de 2020. Algunos puertos, como tú mencionas, Gonzalo, no se encuentran funcionando normalmente debido a la falta de personal por la epidemia. Esto habría dificultado en cierta medida el ingreso oportuno de productos. Si bien al momento las repercusiones en nuestras exportaciones comienzan a verse reflejadas y se verán reflejadas en los próximos 20, 30 días para aquellos productos y contenedores que están en tránsito. La opinión de analistas en cuanto a esto es dividida, ¿no? Por una parte, nuestros productos, al estar ya posicionados y formar parte de la dieta habitual de los chinos, podría retornar a los volúmenes anteriores. En este contexto existe ya un trabajo coordinado y conjunto entre el sector público y el privado. Yo mantengo permanentes conversaciones con la Cámara de Comercio China, con el presidente de la Asociación de Exportador de Banano y con el presidente de la Asociación de Acuacultura, José Antonio Hidalgo, José Antonio Camposano. Hay gran preocupación por lo que puede ocurrir, pero también existen señales aquí en la economía china de que las perspectivas para nuestro sector exportador no son del todo negativas. Y ahí viene la siguiente pregunta que me mencionabas tú, Gonzalo. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Ya? ¿Qué perspectivas tenemos? Es de importancia cardinal para todos los ecuatorianos que las exportaciones no petroleras continúen creciendo y se diversifique la canasta exportable y los mercados. Ahora el reto es darles un input para que los consuman. Es decir, ¿qué va a pasar aquí en la post-crisis, el post-coronavirus, digamos?
pensar en productos naturales enriquecidos en vitaminas. Estamos cerrando ya la negociación de un protocolo para el ingreso de la pitahaya, que es un producto importantísimo para los productores ecuatorianos y que se consume mucho aquí, de alto valor nutritivo. Qué interesante. Tenemos que impulsar elementos básicos como la marca de origen, los empaques, mejores canales de distribución, poner énfasis en la calidad y en la seguridad. Porque el camarón ecuatoriano, por ejemplo, es nuestro producto estrella. Podría haberse incluso fortalecido en algún momento en el mercado por seguridad y trazabilidad. Una característica importantísima que la resaltan nuestros exportadores es que nuestro producto está libre de antibióticos. Esa es una tremenda ventaja en relación a otros productos similares. Estos hábitos de consumo a modificarse. Ese es un valor agregado de nuestros productos, ¿no? La ventaja, esta es otra ventaja, es que se lo comercializa congelado. ¿Cuál permite almacenarlo? Nuestro camarón no está ni en los mercados ni en... se ha recomendado que se desarrollen canales de distribución, por ejemplo, a través de páginas web y aplicaciones móviles. China lidera el e-commerce, las plataformas de e-commerce se mueven impresionantemente, y con esta situación el Internet se ha convertido en un gran aliado. Hay portales de venta online como Alibaba, y esto indican, yo me he preocupado de investigar un poco, tales de ellos se incrementó en un 215%, ¿ya? En los 10 días luego de terminarse el feriado chino, fecha en la cual millones de personas iniciaron diversos grados de cuarentena. En cuanto al banano, por ejemplo, China importó 1.940.000 toneladas de banano en el 2019, un aumento aproximado del 25.6% en relación al 2018. Obviamente se esperaba un buen desempeño durante 2020, pero debido a la situación del control y la prevención de la epidemia, la demanda ha bajado. Y obviamente los exportadores ya han planteado una estrategia al gobierno ecuatoriano, y el ministro de Comercio ha creado mesas de trabajo con los exportadores y las cámaras para poder atender estos requerimientos. Los mercados mayoristas han permanecido cerrados, pero se están reabriendo. Y también, por ejemplo, algunas zonas de producción de banano chino en Yunnan, en Guangxi, por ejemplo, también están cerradas temporalmente, y esa también podría ser una ventaja. Yo trato de ser, obviamente, no optimista, realista, pero trato de, en función de ser embajador de mi país, pues tengo que mantener una visión constructiva de las relaciones bilaterales, en el entendido de que el interés mío, que es el de representar al país, es mejorar, incrementar las relaciones comerciales y de inversión, y, como decía Jorge, disminuir la tensión en cuanto a las preocupaciones, obviamente sin caer en el aletargamiento conceptual, ¿no? Jorge. Ahora, en cuanto a las importaciones, sí, perdón. Un minutito, porque quiero que compartan este elemento que me parece harto significativo. Le pregunto a Jorge y le pregunto en simultáneo, te pregunto a ti, Carlitos, si se crearán aquí, o si se crean, como anunciaron ayer, créditos preexportación y posexportación para quienes tienen las rutas a China y otros destinos. Esto sería una ayuda muy importante para solucionar problemas que el estado de emergencia en la República de China ha generado en recibir sus demandas, el desembarque en China en los puertos, y se está buscando también mitigar los impactos del sector naviero. Se van a crear créditos de preexportación. Posiblemente, ¿qué más conoce Walter Spurrier y qué más conoce Jorge Ortiz? Que después de que tú me contestes lo que te acabo de preguntar, ellos te estarán averiguando.
A ver, Jorge, tú estás apuradito este momento. Sí, a ver, tienes un compromiso. Yo estoy abusando. Mil perdones. No, al contrario, un gusto y un honor siempre estar aquí, Gonzalo. A ver, a mí me parece que cualquier cosa que se haga por reactivar la economía y por impedir que el impacto de este pánico desmedido que le ha dado al mundo con el coronavirus se atenúe al mínimo posible. Pero hace un rato, Vicente Albornoz, con todo su conocimiento de economista sólido, serio y que trabaja con cifras, él decía: lo que hay que hacer ahora para adaptarse a la circunstancia es bajar el gasto. El momento que el Estado ecuatoriano está teniendo incluso menos ingresos de los que estaba programado, que los precios del petróleo están desplomándose, que nuestras exportaciones, algunas de ellas muy significativas como las de productos del mar y banano, están disminuyéndose también por este pánico del coronavirus. Lo que hay que hacer, decía Vicente, es contraer el gasto. Entonces, el momento que frente a ese planteamiento, que además está respaldado por el sentido común, el gobierno anuncia más créditos, pues me parece fantástico, pero vuelvo a pensar, ¿y de dónde? No es el momento de antes de pensar de más ayudas, que todas ellas son necesarias, positivas y probablemente urgentes. Hay que pensar en dónde vamos a contraer el gasto, porque no podemos seguir teniendo un bolsillo roto y pensando en más gastos. Yo insisto, yo creo que este es un nuevo momento para que el gobierno piense en la eliminación brusca o gradual, eso lo decidirán los técnicos, del subsidio de los combustibles. Creo que el país, el mundo entero está lleno de pánico, y el Ecuador también, con esto del coronavirus. Van a entender que hay una circunstancia especial, y entonces digan lo que digan el señor Vargas, el señor Issa y los secuaces correístas. Creo yo que hay que tomar alguna medida de ajuste de la economía. Si esa es la reducción del gasto. Del gasto y sobre todo del subsidio de los combustibles, pues hay que hacerlo ahora, aprovechando esta malhadada circunstancia para por lo menos sacar un efecto positivo. Va a ser más entendible por el público. Hay que hacerle entender, hay que hacer lo que no se hizo la vez pasada, una campaña seguramente corta pero muy intensa de información, para que cuando estalle la demagogia y el populismo del correísmo, de Vargas y de Issa, pues la gente entienda que tomar medidas de recorte del gasto público es indispensable, y más en la circunstancia actual, para que con eso pueda haber la posibilidad de tomar medidas como esta que mencionabas, Gonzalo, de la creación de créditos de preexportación para la gente cuyas exportaciones están complicadas por el pánico mundial del coronavirus. ¿Su palabra para el embajador, Walter? Bueno, el embajador está, como es embajador, él no puede hacer ninguna crítica a lo que está haciendo la China, eso no sería diplomático. Entonces, él ha presentado claramente lo que él ve, resalta lo positivo de lo que ha hecho la China y también de las oportunidades que hay. Me agrada escuchar de él que ya se están regresando a la normalidad los precios de los productos ecuatorianos al mercado chino, sobre todo el camarón, porque la información que yo tenía hasta fines de la semana pasada es que todavía subsistían problemas. Me parece muy bien que él esté dando énfasis en la apertura del mercado de la pitaya, que es la fruta, la estrella de este momento que estamos exportando, pero casi todo se exporta a Taiwán. Y Taiwán dejó de comprar pitaya con el problema del coronavirus. Entonces estamos ahora en el precio de la pitaya. En apetito son primos hermanos, ¿no? No habría problema. Sí, pero son los mismos, ¿no? En el sentido son los mismos. O sea, si los chinos, si a los taiwaneses les gustan, y allá se vende como fruta de dragón, una cuestión así. Si a ellos les gusta, pues a los chinos también. Entonces eso va a ser una muy buena oportunidad. Yo pienso que Jorge ha resaltado algunos de los puntos importantes de lo que hay que hacer ahora, que son los más importantes. Jorge ha resaltado el asunto de los combustibles. Yo pienso que en este sería el momento para el gobierno de eliminar el subsidio de los combustibles y adoptar un sistema de precios de mercado. Ojo, no estoy diciendo precios para cubrir la ineficiencia de Petroecuador, porque en algunos productos nos cargan la ineficiencia de Petroecuador como parte de los costos de mercado, y no, aquí cuando quitan el subsidio venden a precios superiores al mercado porque hay ineficiencias de Petroecuador. Un precio de mercado para allá y ir hacia la comercialización privada de los combustibles para acabar con este asunto del subsidio. Embajador, embajador, les va a contestar a los dos caballeros, porque
No es mi problema, sino el suyo y el tiempo también de los demás. Señor embajador, entonces sobre lo que le están planteando, ¿cuáles son sus comentarios finales? Adelante, embajador. Adelante, embajador. Aló. Sí. Está, a ver. Adelante, Carlitos. No pude escuchar, gracias, Gonzalo. No pude escuchar, lamentablemente, el audio de los comentarios del economista Spurrier. A ver, en resumen, repítalos, Walter. Le está escuchando el embajador. Bueno, esencialmente el comentario que hice fue que como buen embajador tiene que resaltar de los que está haciendo el gobierno chino toda la parte positiva y no puede hacer comentarios como los hace muy bien Jorge sobre lo que ve como excesos, porque pues eso no sería diplomático hacer y no le podemos pedir que haga. Me pareció muy interesante que dice que ya se está normalizando la situación de los precios del camarón, porque hasta la semana pasada que estuve reunido con camaroneros había problemas incluso de devolución de embarques, y me parece muy oportuno de que haga gestión de la apertura del mercado para la pitaya, porque el 70% de la pitaya que exporta el Ecuador es a Taiwán, y o sea son chinos que están en una provincia que se maneja independientemente. Entonces eso significa que probablemente vamos a tener mercado allí. Entonces esos fueron mis principales comentarios a lo que nos dijo el embajador Arrea. Adelante, Beijing, embajador, si es tan amable. Bueno, insisto, lamentablemente no se escucha adecuadamente, estamos tan lejos. Escuché las primeras palabras del economista Spurrier. Pero bueno, a ver, lo que logré escuchar es precisamente algo que yo coincido muchísimo también, es decir, los ámbitos de competencia de nuestras, o sea, y yo como Estado ecuatoriano, como diplomático de carrera, tengo que manejar ciertos parámetros en cuanto al trabajo bilateral. Yo lo que me permito es que para nuestro sector exportador, ¿no? En un momento de crisis, ¿no? Obviamente que hablar de ventajas o de ventajas en esto es muy sensible y eso es muy técnico. Exportación y post-exportación aquí, o los estímulos que el gobierno ecuatoriano genere para, de alguna manera, estabilizar los problemas de desaceleración de la actividad comercial, ya son un tema que compete exclusivamente al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. En el caso mío, lo que puedo insistir de la experiencia que he tenido en este tiempo aquí es cómo proyectaría yo, por ejemplo, a nuestro sector exportador en este momento, ¿no? Primero, la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se vuelve y se volverá más importante para cualquier problema. Exportaciones de Se nos fue la señal. Bueno, hemos hecho un intento gigantesco, hemos molestado mucho, especialmente a las personas que nos están respondiendo desde los otros continentes, pero ustedes han visto la predisposición y bueno, el talento que tenemos también, y hablo por mis compañeros en términos de producción, de poder traer en vivo y en directo impresiones que resumen la posición de nuestro representante diplomático y comercial en la República China. Así es que cuando el precio del WTI se ubica en 34.79, ¿cuánto diéramos por conocer de parte de las autoridades de Petroecuador o del señor ministro de Energía?
a quien le mandamos un saludo cordial, al señor economista Briones. ¿En cuánto están vendiendo más o menos en la tarifa convencional de estos tiempos el WTI de Ecuador? Ahorita está universalmente vendiéndose a razón de 34.79. Esto ya nos produce un poquito de calma, porque no se está derrumbando el precio como se pensaba, ¿no? Y si logramos éxitos en la entrega en los puertos, que debe ser la lucha más significativa de este momento, la cosa se complementaría. Pero nos quedamos ya sin tiempo, son las 9:24 de la mañana, hemos informado a como ha dado lugar, pero desde la fuente misma, como caracteriza el esfuerzo y el empeño de todos nuestros técnicos y especialmente de un servidor. Muy buenos días, hasta siempre. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de